haciendo esa proyección de las Españas, de las viejas Españas. En la Edad Media, a veces, asumiendo el término romano de Hispania, se habla de las Españas, ¿no? Es algo que nace de un concepto de las dos primeras provincias romanas, la Hispania Ulterior y la Hispania Citerior, la más cercana a Roma, la más lejana. A partir de ahí se empieza a hablar de las Españas en plural, y después eso se va a mantener en época visigótica y en la época medieval, y que realmente va a acabar recogiendo otro concepto muy bonito, otra realidad muy bonita, que es una España, una unión de un conjunto de pueblos bajo una misma fe, bajo una misma tradición, pero al mismo tiempo diversa. Y esas viejas Españas lo van a llevar también a esas nuevas Españas, ¿no? Por eso se habla de las Españas. Entonces nos ayuda a comprender esta, a su vez, diversidad que existe internamente, y esta unidad. ¿En torno a qué? Pues fundamentalmente en torno a la fe católica, que es la que da sentido a la hispanidad, al concepto de hispanidad y a todo lo que es el mundo amplio de la hispanidad, del mundo hispánico. Es decir, por una parte el concepto de hispanidad en cuanto lo que somos, lo que nos caracteriza de alguna manera en un carácter común dentro de toda la diversidad, lo que esencialmente somos, y nos ha definido históricamente una misma tradición, y por otra parte el concepto de hispanidad en cuanto mundo territorial amplio, ¿no? Bajo esa cultura hispánica. Nos lleva a esto, a conocer pues esas raíces, esos fundamentos que, además, por esa diversidad precisamente, y por la idea de universalidad que es tan distinta de la del globalismo actual, la idea de universalidad, de universalismo que nace de la fe católica, de abrazar a todos los pueblos por la caridad del amor de Dios, para llevarles la fe verdadera, para llevarles la salvación, porque todos los pueblos y todos los hombres están llamados a la salvación gracias a la obra redentora de Cristo, nos confiere esa unidad en torno a esa fe y a esa tradición comunes. ¿Y qué nos enseña cuando vamos penetrando, ¿no? Pues lo que nos enseña es una historia forjada en gran medida a partir de esa fe, que da como resultados el que al indio de América se le va a considerar como un súbdito más de la corona hispánica. No se le va a considerar como un esclavo, no se va a aceptar la esclavitud de los indios. Y la corona española, la monarquía hispánica, la monarquía católica, que era su título oficial, pues va, desde Isabel la Católica, va a ir promulgando toda una serie de leyes, las famosas leyes de Indias, de protección a los indios frente a los posibles abusos de otros españoles que se consideran superiores. Y va a crear una serie de instituciones judiciales, de instituciones políticas, de instituciones sociales y de instituciones de caridad orientadas precisamente a la promoción de estos pueblos, de estas personas, y a su evangelización, y promueve la evangelización. Y además lo que promueve también es la mezcla, la fusión que va a ser por una parte racial, étnica, el fenómeno del mestizaje, pero también se va a producir un mestizaje cultural, asumiendo de la cultura indígena, de la cultura india, todo aquello que sea positivo y que puede englobarse en esa cultura católica e hispánica, ¿no? que puede dar. Y esto va a producir frutos, por ejemplo, en el estudio de las lenguas indias, en la promoción de las lenguas indias, en la elaboración de sus gramáticas, en la promoción de los indios para los estudios superiores, incluso en las universidades, en la promoción de los hospitales, en la promoción de toda una serie de obras sociales, tales como cajas de comunidad, que eran como una especie de cooperativas y al mismo tiempo cajas de ahorros, que llegaron a financiar en algún momento, porque el rey Felipe II, en uno de sus momentos de deudas, pidió ayuda a alguna de estas cajas de comunidad y le adelantaron un préstamo. Bueno, pues toda una serie de instituciones y de obras que dicen qué distinto es esto de lo que se está enseñando tantas veces a los niños, ¿no?
Y ese mestizaje cultural que digo, pues en el terreno, por ejemplo, de la promoción de las lenguas, el quechua, por ejemplo, la lengua quechua en los Andes se difundió mucho más bajo los españoles en el siglo XVI y el siglo XVII, porque los misioneros lo utilizaron como un vehículo para llevar la evangelización a los pueblos de los Andes, más aún que en el Imperio Inca, del cual había sido la lengua oficial. ¿En qué se produce ese mestizaje también? Pues en la elaboración de cantos e himnos religiosos en lenguas nativas, en quechua, en náhuatl y en otras lenguas, en la aparición de grandes literatos como el Inca Garcilaso de la Vega, que se enorgullece de llevar en su sangre ascendencia incaica, y además real incaica, y ascendencia española, o entre los guaraníes del Paraguay, donde los jesuitas realizaron una obra social y cultural inmensa, además de evangélica, de evangelizadora, que es la raíz de todo, y donde surgieron músicos, literatos que escribían en su lengua, y de hecho hoy el guaraní es una de las dos lenguas oficiales del Paraguay, junto con el español, son las dos lenguas oficiales. ¿Por qué? Pues porque toda esa labor de promoción de esas lenguas, de esos elementos culturales, la llevó a cabo España, y ha permitido que hoy la población india, la población mestiza y elementos culturales indios y mestizos estén mucho más vivos y mucho más difundidos en lo que es Hispanoamérica, que no digamos en el mundo anglosajón, donde lo que se hizo fue ir desplazando a las poblaciones hacia el oeste y reduciéndolas en reservas, cuando no, masacrándolas. Uno de los personajes quizá más llamativos que últimamente ha salido a la palestra es un bisnieto del jefe apache Jerónimo, que ha salido a defender lo que fue la obra de España, y porque su antecesor, el indio Jerónimo de las películas, se llamaba Jerónimo porque pertenecía también a la cultura india, apache y española, había sido bautizado católico, y fue tan distinto el trato que recibían los indios de los españoles al que recibieron de los yanquis de Norteamérica, ¿no? Utilizando el término yanqui, que no en sentido despectivo, sino que era como se utilizaba en los propios Estados Unidos, ¿no?